Esto, aquí este es de un libro que se llama De Humani Corpus Fabrica, que es uno de los textos anatómicos más importantes del Renacimiento, de Andreas Berzelius, y lo que se ve aquí es, digamos, según ellos, cómo era, si ustedes lo ven, bueno, si ustedes lo ven, pues parece la representación de un falo, de un pene, ¿no? Pero no, es la representación de la vagina. De acuerdo con esto, estos serían como nuestros labios y el conducto vaginal es exactamente igual al pene, solo que hacia adentro, ¿ok? Al punto de que se presenta este otro modelo como sexual. Les voy a decir, pues son los testículos y acá vemos el pene masculino. Si ustedes ven, es la misma anatomía la que se ve aquí. De hecho, los ovarios no tienen nombre sino hasta el siglo XVII-XVIII. Eran llamados también testículos. Y aquí lo que ven es un pequeño feto. Entonces, el modelo del sexo único lo que implica es que el hombre tiene estas partes afuera, exteriores, porque es una persona más caliente, y la mujer, como es una persona más fría, las tiene adentro. Si ven, es exactamente igual. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, Aristóteles tiene varios textos en donde él habla sobre anatomía y sobre los animales y habla sobre la hembra femenina. Y aquí ya están las narrativas sobre el otro. En este primer texto está tratando de explicar la reproducción de los animales y para eso dice que las mujeres somos básicamente como monstruos. Y lo dice así. Idénticas son las causas de que la descendencia se parezca en unos casos a los progenitores y en otros no. Está tratando de hablar como de la genética antes de la genética. De que los machos se parezcan más al padre y las hembras a la madre. De que a veces los hijos no se parezcan a ninguno de los parientes. O sea, que a veces sí, a veces no. De que otros ni siquiera tengan el aspecto humano, sino ya de un monstruo. Estamos pensando personas con deformidades o con problemas de desarrollo. Desde luego, el que no se parezcan a sus padres es ya en cierto modo un monstruo, pues en estos casos la naturaleza se ha desviado de alguna manera del género. El primer comienzo de esta desviación es que se origine una hembra y no un macho. O sea, nosotras somos una desviación de la naturaleza, pero somos una desviación necesaria. ¿Por qué somos necesarias? Él dice, pero ella es necesaria por naturaleza, pues hay que preservar el género de los animales divididos en hembra y macho. Entonces, nosotras, igualados a lo monstruoso, somos la forma imperfecta de este modelo de sexo único. Sigue este texto y nos dice, el cuerpo proviene de la hembra y el alma del macho. De acuerdo con esta teoría, cuando hembra y macho, ser humanos y animales que se dividan en hembra y macho, tienen relaciones sexuales, cuando se van a formar, se forma el feto a partir de, acá viene, la materia, que es algo que proporciona la mujer, que sería el cuerpo, y el hombre en el semen proporciona la fuerza, la potencia y por tanto proporciona el alma. Entonces, esa es una diferencia en donde incluso las funciones reproductivas de la mujer son desestimadas porque lo único que nosotros damos es materia, ¿no? Todo lo valioso lo está dando el esperma, que es una figura pues importante además en el texto sobre la reproducción de los animales, porque de acuerdo con él es la figura de la potencia y digamos de todo lo positivo en el hombre. Sigue este texto. Por otra parte, un niño se parece a una mujer en la forma y la mujer es como un macho estéril. Gracias. Pues la hembra es hembra por una cierta impotencia, por no ser capaz de cocer esperma. Ese es nuestro problema, que no hacemos esperma. A partir del alimento en su último estadio. A causa de que somos muy frías. Entonces nosotras, puro cuerpo. Y es que la hembra es como un macho mutilado y las menstruaciones son esperma, aunque no puro, pues no les falta más que una cosa, el principio del alma. Entonces aquí nuestras menstruaciones son asimiladas al otro fluido, que es el esperma, pero sin toda la potencia y lo bueno. Y esta parte termina con la siguiente. Por esa misma causa, también las hembras no alcanzan igual desarrollo que los machos.
Pues en el interior de la madre la hembra tarda más tiempo en diferenciarse que el macho, y es que las hembras son más débiles y frías por naturaleza, ya que considerar al sexo femenino como una malformación natural. Otra vez, somos desviaciones, malformaciones, monstruos, pero necesarios. Pues bien, en el interior la hembra se va diferenciando lentamente por causa de su frialdad. El hombre se va a cocer más. Sin embargo, en el exterior, por causa de su debilidad, alcanza rápidamente la madurez y la vejez, pues todas las cosas inferiores llegan en término más rápidamente, tanto en el ámbito de las obras de arte como en los organismos naturales. Entonces ya nos hizo varias asociaciones en esta explicación sobre cómo nos reproducimos todos los animales, de por qué las mujeres somos desviaciones dentro del modelo del sexo único, por qué somos monstruosas, por qué somos inferiores y por qué todas estas cosas están dadas por naturaleza y se manifiestan así en nuestro cuerpo. En estos textos se habla de anatomía. Aristóteles tenía gran conocimiento de anatomía, sobre todo porque su papá era médico, y él hace estas aseveraciones que son muy fuertes, basadas en la observación anatómica. Y ya cuando vemos la parte de la filosofía política, es un poco más mesurado, pero de todas maneras sigue reproduciendo la idea de que el alma gobierna sobre el cuerpo y por tanto el alma es un ser ontológicamente superior, el cuerpo un ser ontológicamente inferior, y en esa relación hace una analogía hombre-mujer, y la vamos a ver. El alma ejerce sobre el cuerpo un dominio señorial y la inteligencia sobre el apetito un dominio político y regio. En ello resulta evidente que es conforme a la naturaleza, otra vez esto de conforme a la naturaleza, y conveniente para el cuerpo ser regido por el alma y para la parte afectiva ser gobernada por la inteligencia y la parte dotada de razón, mientras que su igualdad o la inversión de su relación es perjudicial para todos. También ocurre entre el hombre y los demás animales, muy antiespecista, digo muy especista, pues los animales domésticos tienen una naturaleza mejor que los salvajes y para todos ellos es mejor estar sometidos al hombre porque así consiguen su seguridad. Y también en la relación entre macho y hembra. Por naturaleza, uno es superior y otro inferior, uno manda y otro obedece. Entonces las relaciones de poder se vinculan tanto al modelo de sexo único, que justifica la inferioridad corporal y natural de las mujeres, porque ya vimos que son como los niños y que son como hombres castrados, como justifica que su inteligencia es menor y por tanto el hombre domina sobre ellas. Ya para terminar esta parte de la política, él dice, así pues todos los seres que se diferencian de los demás, tanto como el alma del cuerpo y como el hombre del animal, son esclavos por naturaleza, para los cuales es mejor estar sometidos a esta clase de mando, como en los casos mencionados. En la utilidad la diferencia es pequeña. La ayuda con su cuerpo a las necesidades de la vida se da en ambos, en los esclavos y en los animales domésticos. O sea, de acuerdo a Aristóteles, los esclavos son como animales domésticos, de hecho son propiedad y también hace varias analogías de que son como instrumentos o herramientas de los amos, pero menciona, la naturaleza quiere incluso hacer diferentes los cuerpos de los libres y los de los esclavos. Unos fuertes para los trabajos necesarios, otros erguidos e inútiles para tales menesteres. O sea, los hombres libres griegos que tienen esclavos son inútiles y erguidos, ¿no? Pero bueno, es por una buena cosa, que es que naturalmente los hombres fuertes tendrían que ser los esclavos. Pero son útiles para la vida política. Esta se encuentra dividida en actividades de guerrilleras. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en todas estas narraciones? Pues algunas cosas que son comunes es la primera, que se manifiesta el pensamiento dicotómico, en el que todo se clasifica y se categoriza de manera binaria, cuerpo, alma, hombre, mujer, bueno, malo, amo, esclavo, y del lado en donde está hombre, alma, amo y bueno, está la valoración positiva y del lado donde está cuerpo, mujer, malo y esclavo está la valoración negativa. Y se aplica el principio del tercero excluido, o sea, no hay un cero. Predomina la vista como sentido para acceder al conocimiento, algo que se ha llamado hegemonía de la vista y demás, y que se ve que es diferente en otras civilizaciones. Por ejemplo, hay un texto que se llama La invención de las mujeres, en donde no sé pronunciar su nombre y por eso me disculpo, pero esta autora africana asegura que el conocimiento previo a la colonización se daba sobre todo mediante el sonido y ese era determinante para el saber de esa comunidad.
Otra cosa que vemos es que se observa el método teleológico naturalista griego. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza tiene una razón de ser y entonces, digamos, se construye la legitimidad del dominio, la violencia y al subalterno como algo natural. Si ustedes vieron, hay alguien que es naturalmente amo, alguien que es naturalmente esclavo, hay alguien que es naturalmente inferior, hay alguien que es naturalmente superior. Entonces, la naturaleza se constituye como el elemento narrativo que define quién manda, quién obedece. Y en ese sentido se legitima la dominación. ¿Por qué? Y aquí me detengo tantito y ya prometo irme hacia la Edad Media. ¿Por qué es importante legitimar la dominación? Nosotros sabemos que Grecia era esclavista y patriarcal. Eso lo tenemos clarísimo. Históricamente, esa dominación puede ser, digamos, rastreada genealógicamente. Hay autoras feministas como Gerda Lerner que habla de la creación del patriarcado desde las sociedades arcaicas, ¿no? Cómo surge esta dominación sobre las mujeres. Incluso para Gerda Lerner, las mujeres son las primeras esclavas y tiene que ver con la institución de la esclavitud vinculada a la guerra. Entonces, tú cuando le ganas a una comunidad en la guerra, matas a todos los hombres para evitar que haya revolución y otra vez problemas y te quedas con las mujeres y con los niños y puede ser que mates a los niños para evitar que haya descendencia de esa misma comunidad, pero las mujeres son controladas como esclavas. Entonces, esta institución de la esclavitud y el patriarcado siempre han ido muy de la mano, pero digamos, ya sabemos que esa sociedad era así. ¿Cómo se logra mantener así? Por la hegemonía, la fuerza, la violencia y la dominación explícita. Pero lo que importa no solo es cómo materialmente se crea, sino cómo se hace una narrativa para legitimar eso. Entonces, ¿cuál es el problema principal, creo, en la sociedad griega? Es que ellos están hablando, y un poco también por eso no, esta ponencia en este proyecto, ellos están hablando de una democracia en términos de igualdad entre los hombres libres. Y muchas veces cuando hablamos de democracia nos centramos en esos que son iguales y esos que tienen acceso a ese proyecto. Pero cuando hablamos de democracia, creo que tendremos que pensar también en todos esos sujetos que son excluidos sistemáticamente de las formas de vida democráticas. Y al pensar a esos excluidos, llegamos a las mujeres y los esclavos y llegamos a que los excluidos de la democracia son los subalternos. Entonces, pensándolo así, esta narrativa también es política, ¿no? Y también tiene que ver con la organización política, no solo porque en su texto la política dedica 2 párrafos, 10 párrafos, 20 párrafos, sino porque lo que está haciendo es legitimar la dominación patriarcal y esclavista, y lo está haciendo a partir del conocimiento de ese momento. Llegamos a la Edad Media y prometo irme rápido. Bueno, les decía que el conocimiento médico, pues lo que avanza es sobre todo la teoría de los 4 humores y se mantiene esta lógica aristotélica del modelo del sexo único que va a seguir siendo la teoría que va a legitimar la dominación sobre las mujeres, entre muchas otras. Europa en este momento dejó de ser el centro del desarrollo intelectual porque además Europa prohíbe las disecciones y lo que vamos a ver es que mucho el conocimiento médico va a estar liderado por el mundo islámico, que además de ser más tolerante, era más desarrollado y tenían mayores posibilidades tecnológicas. Les decía, el modelo del sexo único se mantiene. Sin embargo, aquí hay una cosa que cambia. Va a seguir la dualidad cuerpo y alma, que es la dualidad que tenían Aristóteles y Platón, pero aquí se va a transformar gracias al cristianismo y se va a convertir el cuerpo en una cosa paradójica. ¿Por qué es paradójica? Porque en el cristianismo hay una cosa que es elemental, que es la idea de que Dios se hace carne. Y Dios se hace carne al tener un hijo humano que sufre por nosotros, que muere por nosotros. Entonces, el cuerpo de Cristo, digamos, es una cosa importantísima en el pensamiento cristiano, pero al mismo tiempo el cuerpo se constituye en las narrativas como el origen del pecado y como eso que es sospechoso, como eso que es lo que nos lleva hacia el mal, por ejemplo. Entonces, eso trae prácticas corporales muy particulares, por ejemplo, hay una renuncia enorme al cuerpo por las personas que se dedican a la religión cristiana. Les pongo un ejemplo, el ayuno, ¿no? De las sacerdotes, pero también el no bañarse era una práctica como muy común entre los sacerdotes al punto de nunca bañarse. Renunciar a todo lo corporal se constituía como algo importante. El celibato, que viene después de la reforma gregoriana. O sea, vienen muchas prácticas corporales que tienen que ver con el disciplinamiento.
y con el autodisciplinamiento. En ese sentido, una de las cosas que son novedosas es que también se usa el cuerpo como metáfora del poder político y lo vemos en San Agustín, en Santo Tomás y lo vemos constantemente. Y otra cosa es que viene un disciplinamiento que se va a institucionalizar. Ya no solo es el autodisciplinamiento, ya no solo es yo ayuno los días que tengo que ayunar, sino que se empieza y a partir de reformas de la iglesia se establece la confesión que es obligatoria y por cada tiempo. Y entonces la confesión supone un control de la iglesia sobre los sujetos que van a confesarse. ¿Por qué? Porque a partir de declarar tus pensamientos, emociones y lo que hiciste, vas a ser recriminado en relación a un código moral. Entonces, digamos que tú vas a confesar tus pecados y eso implica un disciplinamiento porque te dicen, bueno, ya no puedes desear a la mujer de tu prójimo, ya no puedes ser lujurioso, ya no puedes ser esto. Y te imponen incluso castigos corporales, como se veía en las flagelaciones, como se veía en, bueno, reza tanto tiempo hincado, etcétera. Entonces, este proceso de institucionalización del disciplinamiento, dice Foucault, que llega un poco a constituirse más en la Santa Inquisición y que va a ser además, como ustedes saben, quien va a llevar la batuta de las torturas. Lo que vemos acá en la Edad Media entonces es cómo se va estructurando este poder disciplinador en una institución que va a terminar con que hay dos sujetos subalternizados que van a estar siendo perseguidos por la misma institución en la Edad Media. Y el primero es el que ya conocíamos, la mujer. La mujer va a seguir siendo subalternizada y va a seguir siendo víctima de violencias sistemáticas. Y aquí lo vamos a ver exacerbadamente, como explica muy bien Silvia Federici, por el nacimiento del capitalismo, además, como un proceso de domesticación de las mujeres, un proceso de regresarlas a su casa, de quitarles saberes, de heterosexualizarlas de manera obligatoria y entonces obligarlas a estar en relaciones con hombres para su vida, su mantenimiento en la existencia. Entonces, la mujer bruja muestra muy claramente al subalterno en este momento porque hay una forma de clasificar a las mujeres como animales, bestias. De hecho, esa es una de las cosas que permiten considerar que una mujer es bruja o no, que es que se constituye en animal. O sea, las historias es que las mujeres en la noche eran gatos o eran perros o se convertían en aves. Entonces son incluso bestias realmente, pero también es una forma de legitimar la violencia que se ejerció hacia estas mujeres históricamente. Entonces, aquí normalmente no vemos, ¿no? A los tratados para identificar la brujería como filosofía política, pero aquí un poco es la apuesta a ampliar esta visión de los textos filosóficos, porque sin duda los tratados sobre la brujería, pues al estar dando indicaciones sobre cómo, por qué existe la brujería, por qué hay que combatirla y cómo se identifica, claramente suponen una forma de ser y ver el mundo alrededor de lo religioso, sí, pero que tiene que ver también con la dominación y la violencia explícita. Entonces, sobre estos tratados de brujería, por ejemplo, Esther Cohen destaca que la actividad de brujería está claramente vinculada a la sexualidad femenina, en tanto todos los relatos de brujería suponen un acto carnal entre la mujer y el diablo. O sea, siempre hay una copulación entre mujer y diablo, que es lo que hace que ella tenga poderes sobrenaturales. Y vamos a ver uno de los tratados más importantes, que es el Martillo de los Brujos. ¿Y cómo se explica la brujería? En el tratado, en el Martillo de los Brujos se van contestando preguntas, esa es la lógica. Él pone una pregunta y después contestan esa pregunta. Entonces, cuando la pregunta es ¿por qué hay más mujeres brujas que hombres? La respuesta es esta: que a causa de su debilidad de mente y de cuerpo no resulta extraño que caigan en mayor medida bajo el hechizo de la brujería. O sea, porque somos débiles, mentales y de cuerpo. Pero la razón natural reside en que es más carnal que el hombre, como se ve en sus abominaciones carnales. Y debe notarse que hubo un defecto en la formación de la primera mujer, porque fue formada de una costilla curva, es decir, de una costilla del pecho que se haya torcida, por decirlo así, en dirección contraria a la de un hombre. Y a causa de este defecto es un animal imperfecto, siempre traiciona.
Entonces, aquí ya lo que vemos ya no solo es el modelo del sexo único, sino además todo el relato religioso de Adán y Eva, que va a ser parte de las justificaciones religiosas de por qué se dominan las mujeres, para explicar que corporalmente las mujeres no solo somos inferiores, sino que somos más carnales y que es en esa parte de lo carnal en donde el demonio nos usa y en donde nosotras, al ser inferiores de mente, débiles de mente y de cuerpo, somos animales imperfectos que siempre los vamos a traicionar. Y concluye ese apartado diciendo, todo el arte de la brujería proviene del deseo carnal, que en la mujer es insaciable. Entonces, esta idea se va a volver cada vez más, más exacerbada en los tratados y aunque no sean considerados como filosofía política, creo que nos muestran una visión muy importante de el momento histórico y de cómo se subalterniza a las mujeres europeas e incluso hay sujetos que son filósofos políticos que tienen tratados. Uno de ellos va a ser Jean Baudin, que tiene el texto de los 6 libros de la República, y además de ese gran texto que habla sobre la soberanía por primera vez y habla sobre el poder paternal y habla sobre muchos temas, tiene un texto en donde lo que es un tratado para saber quiénes son brujas y quiénes no, y se habla de una cosa en específico que es cómo identificarlas. Esa va a ser una constante. Entonces, entre las cosas para identificarles, ya les dije, hay un momento en el que al parecer copulan con el diablo, entonces si tú ves que tienen una orgía o que están copulando o que parece que copulan en algún lado, en ese momento están copulando con el diablo. La otra cosa, o si copulan dos mujeres entre sí, bueno, copulan. Si tienen relaciones sexuales dos mujeres, también es una copulación con el diablo porque el diablo puede tomar forma. La otra cosa es que puede tener marcas. O sea, una cosa del pacto con el diablo es que deja marcas corporales. Entonces, había cosas muy locas. Por ejemplo, en el martillo de los brujos se habla de lunares. Si tú tienes un lunar en una parte de tu cuerpo, esa es señal de que hiciste un pacto con el diablo. Si tú tienes una deformidad en alguna parte de tu cuerpo, esa es señal de que hiciste un pacto con el diablo. Entonces, el cuerpo se convierte en la materia para decir hizo un pacto o no hizo un pacto. Y la otra son estas historias en donde les digo que se convierten en animales. Ya para terminar, antes de contarles un poco lo que sigo trabajando, en la Edad Media va a surgir una cosa interesante que no es contradictoria en sí, pero que es que se pone en duda la legitimidad de la esclavitud. Mientras que Aristóteles la tiene muy clara, el relato cristiano pues incluso incluye esta historia de Moisés que libera a su pueblo de la esclavitud y por tanto la esclavitud se pone en cuestión de qué tan ética es, ¿no? ¿Qué tan cristiana es? Entonces hay ciertas personas que lo ven como algo negativo y que van a ir en contra de la esclavitud y hay ciertas que encuentran en el mismo texto bíblico las razones por las cuales la esclavitud está bien. Y entre esas cosas que está discutiendo el cristianismo, que yo creo que llevaba la batuta de la filosofía política en ese momento, aunque no sean Santo Tomás y no sean San Agustín, o sea, las bulas, etcétera, lo que vemos es que se crea otro subalterno que va a ser el judío. Y el judío, o el musulmán también, van a ser representados como los moros. O sea, incluso van a ser clasificados de manera despectiva con un mote, digamos. El moro aparece y me voy a referir como el moro porque es toda una construcción racializada del sujeto musulmán, el moro aparece en la teoría de la guerra justa, sobre todo porque estamos viviendo en la Edad Media las 8 cruzadas, o sea, en la recuperación, de acuerdo a la legitimidad católica, de los territorios en Medio Oriente que eran parte de estos relatos bíblicos, ¿no? La tierra prometida, etc. Entonces, en la teoría de la guerra justa hay una discusión importante sobre si es justo hacer la guerra o no, literalmente. Y algunos dicen que no es justo, ¿por qué? Porque es matar a otros por ser ambiciosos, que es contrario a lo que dice Dios, pero además que Dios nunca dijo ni Jesús, además, nunca dijeron como imponte por la fuerza, sino haz que el otro crea, ¿no? Incluso tienen todos estos relatos de si tú llegas a una casa y te piden que te despojes de algo, tú vas y te despojas, porque lo que quieres hacer es que crean, no quieres imponerte, no vas por la fuerza. Bueno, en esta teoría de la guerra justa vemos que surge la idea de que hay guerras que son buenas, que son las guerras que están validadas
por la Iglesia y por Dios, y que tienen que ver, por ejemplo, con las cruzadas. Las cruzadas son una guerra justa, así como la recuperación de los territorios de Granada y de Europa, bueno, de España, ¿no? Entonces, en la teoría de la guerra justa empezamos a ver esta categoría del moro, que es el sujeto musulmán al que se le puede despojar de esta tierra que ha ocupado históricamente porque no es cristiano, o sea, está en una religión que no es la propia, no es la correcta, ni es la que deberían de estar todos. Entonces, empieza con esta identificación mediante la indumentaria, que es una de las cosas que hace distintivos a los cristianos de los judíos, pero también a los cristianos de los islámicos, musulmanes. Y después pasa a cosas cuando se reconquista el territorio, pasa a cosas que son los tratados de limpieza de sangre. Y estos han sido ampliamente debatidos para saber qué tanto han contribuido o no a la racialización. Y yo creo que han contribuido significativamente porque cuando se recuperan los territorios hay una clasificación social en donde se les obliga a las personas que no llevaran la misma religión, o sea, que no fueran cristianos, a llevar ciertas marcas corporales e indumentarias, pero además tendrías que ser cristiano de familia para tener ciertos derechos, por ejemplo, acceso a ciertas profesiones. A eso es a lo que se refiere la limpieza de sangre. Y empieza entonces a ver una característica física diferencial por la nariz y el color de piel y otros rasgos que se van a después consolidar en lo que Fanon diría que es la epidermización, pero también en estas características que después en la Segunda Guerra Mundial se van a exacerbar sobre los judíos. Y lo que vemos son las representaciones de los moros como personas racializadas y como personas con indumentarias diferenciales. Y nada más para poner un ejemplo, en el Estatuto de Limpieza de Sangre de la Catedral de Toledo, que es uno de los más importantes, se habla de la limpieza de sangre de la siguiente manera. ¿Quién podría negar que en los descendientes de los judíos se perpetúa y dura la inclinación del mal, de su antigua ingratitud y de desconocimiento, como en los negros, el accidente inseparable de su negritud? El judío puede descender por tres lados de gentilhombres o de viejos cristianos. Un único mal linaje lo infecta y lo echa a perder, porque por sus acciones en todos los sentidos, los judíos son dañinos. Y entonces empieza a haber segregación racial hacia los judíos y hacia las personas del Islam y hacia las personas afrodescendientes o racializadas como negras, y empezamos a ver que ellos se constituyen en el subalterno, lo que legitima que no solo se despojen de sus tierras, sino que además haya prácticas genocidas contra ellos. Entonces, digamos que algo que vemos en estas dos como narrativas es que hay una sociedad que se dice no solo democrática, sino igualitaria, pero esta sociedad se sostiene sobre la explotación y la dominación de otros. Entonces, ¿cómo puedes decir que eres democrática e igualitaria cuando te sostienes sobre esto? En esa contradicción surge la necesidad de legitimar la violencia, y lo que yo encuentro en la filosofía política hasta este punto, antes de que lleguen incluso a América, es que el decir que sus cuerpos son lo que los diferencia de manera más significativa, pero que los hace inferiores, pero que los hace débiles, pero que los hace esclavos por naturaleza, al decir que es el cuerpo, se está corporalizando al subalterno. Mientras que el amo es visto como superior, pero es visto como superior porque está cercano al logos, al alma y a todo lo que se considera bueno. Las necesidades se consideran malas y el cuerpo se considera malo. Esta jerarquía ontológica cuerpo y alma del dualismo se va a continuar hasta el dualismo cartesiano, pero antes incluso de llegar al dualismo cartesiano, muchas veces se olvida que hay un montón de textos sobre las discusiones de si los indios de América, si los indoamericanos, son humanos o no. Y esas discusiones también pasan por el cuerpo. Y ahí es en donde me quedé, ¿no? En esta revisión, ahorita estoy justo trabajando en esta parte de la discusión que se da en España de si son seres humanos o no seres humanos, pero protagonizada por Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, pero que vemos que en el Renacimiento también hay una renovación de las prácticas corporales, de las formas de representación de lo corporal, etcétera, y vamos a ver pues muchas otras formas en las que se entiende el cuerpo de las personas indígenas. Otro de los textos que es normalmente omitido son las crónicas o las cartas de relación. Muchas de las cartas de relación o crónicas, por ejemplo, hay crónicas sobre las cruzadas,
eh, que hablan sobre los cuerpos de los moros específicamente. Ahorita solo traje este de la catedral, el Estatuto de Limpieza de Sangre, pero sí hay crónicas sobre estos procesos de las cruzadas en donde se habla del cuerpo del moro como un cuerpo negro, como un cuerpo oloroso, como un cuerpo narigón, como un cuerpo con esta parte de la barbilla pronunciada, con cerebros inferiores, y que al final eso pues sirve de base para después todo el conocimiento científico que va a racializar a las personas afrodescendientes y a las personas, digamos, descendientes de nativos, aborígenes e indígenas en todo el mundo. Entonces, ya hasta ahí lo dejo porque creo que me tomé más tiempo del que debía, pero un poco esa es la discusión. Muchas gracias. Decía que 30 minutos eran mucho para hablar. Bueno, sí, efectivamente, muchas gracias por este interesante recorrido sobre el tema del cuerpo y del subalterno dentro de la historia de las ciudades occidentales. Uy, mira, ya se fue. Ah, no, apagó su cámara. Este, Perdón, fui a eso. prender la luz. Bueno, sí, desafortunadamente tenemos que terminar acá. No nos ha quedado tiempo para comentarios, preguntas, pero para lo que sí nos queda tiempo es para comprometerte a que en el ciclo de conferencias del primer semestre del siguiente año, pues vengas y nos cuentes de este tema de del subalterno en la primera modernidad, la segunda, la tercera y en todas las que quieras. Sí, claro que Así sí. que pues muchas gracias, Daniela, por tus aportaciones, por esta interesantísima perspectiva de una narrativa que efectivamente, como ya bien lo mencionaste, jerarquiza a las personas dentro de la sociedad y eso implica un conjunto de exclusiones y de injusticias sobre los que todavía hay que seguir denunciando y hay que seguir trabajando. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y perdónenme. Ahí si tienen preguntas, pues nos las pueden poner en el Facebook o en el YouTube y yo me comprometo a leerlas y responderlas. ¿Va? Efectivamente, de Bien hecho comentado. ahí te Muchas dejaron gracias. alguna pregunta para que la veas. Y bueno, efectivamente, como dijo Daniela, si no vieron este video aquí en vivo, pues seguramente lo estarán viendo a través de YouTube. Y por favor, también déjenos sus preguntas y comentarios y sugerencias de qué otros temas les gustaría que abordásemos. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en la siguiente conferencia. Hasta entonces.